Este año he aprendido el significado de muchas palabras: trigonometría, igualdad, ecosistema. Entender nuevas palabras y usarlas es una de las cosas que más me gusta de venir a la escuela. Tengo más hermanos. Somos 8 y nosotros somos los Mogollón Chaupis. Estudiamos en el mismo colegio, aunque somos hermanos, somos diferentes. Me gusta conversar sobre esto con mi profesor Cristian. Él siempre me dice que está bien ser diferente. Debemos aceptarnos como somos, pero sin dejar de mejorar. Desde hace 3 años tengo profesores como el profesor Cristian. Son bien buenos y nos preguntan a cada rato por nuestros sueños, y eso nos tiene contentos y motivados. Vamos a explicar sobre qué es el ecosistema. Hace unos días, mi prima Gisela aprendió la palabra ecosistema, que se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Ese día me puse a pensar mucho, porque hay ecosistemas chiquitos y grandotes. Todos somos parte de un ecosistema, o de varios a la vez. Por ejemplo, yo hago el ecosistema de mi familia, pero también de mi salón, y mi profe Abel del colegio, y mi colegio de la comunidad, y al mismo tiempo del ecosistema educativo de Huari. Y en ese mismo están todas las escuelas de nuestras comunidades vecinas. Todos compartimos un mismo hábitat, y entonces lo que les pase a ellos puede tener un impacto en nosotros. Esa palabrita se quedó dando vueltas y estuve toda la semana pensando en lo mismo, en cómo todas las escuelas de Huari pueden estar interconectadas. Y me di cuenta de algo. Mis profes ya estaban hace rato pensando en lo mismo. Los vemos conversar muy seguido. Se reúnen y hablan sobre la educación. Hasta me contaron que durante las vacaciones se han ido todos juntos de viaje a la playa en el norte. Yo no creía eso, pero una amiga fue porque su mamá es profesora y me dijo que era verdad. Y me contó algo bien bonito, que nuestros profes estudian como nosotros, hacen trabajo en grupos y exposiciones, se enseñan unos a los otros y sobre todo son felices de aprender nuevas cosas. Parece que nuestros profes siempre llegan más felices a clase y están conectando más con nosotros. Ahora recibimos más visitas en nuestro salón. A veces viene la señorita Vanessa. Ella nos ha contado que viene para acompañar a los profes y le gusta ver cómo aprendemos. También viene a clase el director. Cuando eso pasa, nos portamos bien bonito. Yo creo que todo eso ha empezado a cambiar nuestro ecosistema. Otras cosas también empezaron a pasar en otras escuelas. San Marcos, Chavín, Chaná, Huachis y Huari. Por ejemplo, el otro día, unos estudiantes de secundaria de Carhuayoc presentaron en la plaza de San Marcos un libro que ellos mismos escribieron, y hasta la ministra ya tiene uno de los libros. Y en Chavín conocí a los yachas, estudiantes que ganaron un premio en Lima. Mientras aprenden, nos están enseñando sobre la cultura de Chavín. Hace poco vimos por televisión cómo los estudiantes de Ayash habían hecho un cortometraje. Kelvin de Juprog aprendió a leer. En Quinoaracra las maestras están trabajando Latini como proyecto ambiental. Nuestros papás y mamás también están aprendiendo. Por ejemplo, en Huaripampa, el director Lenin, junto a muchos profes, han empezado a hacer jornadas muy bonitas con los padres. Y lo mejor es que los niños también participan. Y en Opayaco, las madres con sus hijos han hecho un club de mandalas como proyecto productivo para ahorrar para sus hijos. Y así hay muchos ejemplos más. El año pasado fuimos a San Marcos, a Aini, donde pudimos aprender y conocer a muchas personas diferentes. Quisiera que todas estas cosas sigan pasando siempre y aumenten. Mi amigo Juan me contó que su mamá le invitaron a una reunión donde pudo contar lo que sueña para el futuro de nuestra comunidad. Y dicen que en esta reunión estaban varias personas que pueden hacer que todo eso sea posible, pensando en muchas formas de ayudarse para lograrlo. Yo también les escribiré una carta.
para contarles de mi sueño para la educación. Es inspirador. Todo esto nos ha hecho pensar en todo lo que podemos lograr y nos sentimos más unidos en las aulas y fuera de ellas, como una comunidad que puede construir una educación mejor para todos. Y bueno, así es como se ve un ecosistema, trabajando por el mismo objetivo, mejorar la educación de Wari y poquito a poquito del país. Algo parecido está empezando a pasar en Virú y en Chepén, al norte de nuestro país. Pero queremos que todos los niños del Perú puedan contar historias parecidas. ¿Quién dijo que no es posible?